días. Somos el grupo 12 del curso Construcción de Subjetividades y en esta oportunidad vamos a estar dando respuesta a parte de la etapa 3, Construcción de Subjetividades en el conflicto armado. El grupo está conformado por Jessica Paola Valls Ayala, Juan Bautista Causado Mendoza y quien les habla, Sarlis Montaño. Y este curso está liderado por la tutora Olaisa Esther Lobato Pérez. Bueno, vamos a estar respondiendo, dando respuesta precisamente a la pregunta orientadora, que es cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades. Estas experiencias son, vamos a dar un poquito de contexto para que nos puedan comprender. Fueron varios casos que nos presentaron en la guía para realizar esta tarea y son historias que tienen que ver, que están inmersas en el conflicto armado. Entonces, nosotros vamos a dar respuestas a partir de estas experiencias que vivieron estas personas y que nos dan la antesala para poder entender lo que es el conflicto armado y cómo su pensamiento varía dependiendo a sus diversas experiencias. Doy la palabra a mi compañera. Cordial saludo, mi nombre es Jessica Paola Valls. Con respecto a la pregunta, a partir de las experiencias de vida de cada uno de estos actores del conflicto armado, se construyen diferentes subjetividades en la medida en que se hacen perceptibles las individualidades a través de la forma de interpretar cada realidad. En ese sentido, se integran varios factores de tipo individual, grupal y social que dan como resultado diversas maneras de actuar, pensar y sentir, para configurar nuevos sentidos subjetivos que permitan entender y hacer frente a las problemáticas psicosociales que se originan de la guerra. La comprensión de las diferentes realidades sociales pasa necesariamente por la comprensión de la forma en que los sujetos reproducen esas condiciones. En el caso de Socorro de la Comuna 13 de Medellín y Teresa Campesina del Sumapaz, se puede percibir que padecen similares consecuencias psicológicas a causa del conflicto, dado que al vivir momentos de temor y zozobra, a presenciar pérdidas de vidas, despojos de tierra y sentimientos de angustia, trascienden el hecho de ser simples receptoras de prácticas y estructuras sociales a padecer el conflicto en carne propia. Por lo tanto, se condicionan patrones conductuales de la población que deben ser interpretados desde la forma de generar alternativas subjetivas frente a lo que se vive para potenciar capacidades individuales que le permitan al ser humano emprender acciones colectivas para el mejoramiento de su calidad de vida. Por otra parte, frente a los relatos de Antonio, guerrillero urbano y combatientes del bloque sur de la FARC, en el relato El valor de la verdad se logra identificar cómo se construyen subjetividades distintas. En la primera narración, a partir de un proceso de construcción individual que surge de una inserción social en la que el sujeto percibe el origen de la guerra, desde la conformación de grupos criminales, y la otra desde lo social, al interiorizar un sistema de valores para dar sentido a una realidad que se organiza desde la acción colectiva en busca de alternativas de la no repetición de la violencia, encontrando en el diálogo una forma de restaurar los tejidos sociales. Gracias. Le doy la palabra al compañero Juan. Bueno, sí, ok. Muchas gracias, compañera. Muy buenos días, estimada tutora y apreciadas compañeras nuevamente. Dando respuesta a la pregunta orientadora, ¿cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades? Desde las experiencias estudiadas en los 4 relatos con anterioridad, se puede comprender que existen entre ellas distintas subjetividades, ya que no solo se habla de la parte urbana, sino también de la parte rural, donde cada uno mira la violencia del conflicto armado desde una perspectiva diferente. En la parte urbana podemos ver o se puede mencionar que está marcada por la violencia y la política, que rige más que todo en este contexto, en donde este se puede mirar como un territorio de poder reconstruir lo que ha perdido a causa de la violencia. Mientras que en la parte rural se mira la subjetividad desde el ángulo de la relación que posee la persona con la tierra que le brinda para subsistir, lo que hace más difícil a que las personas se recuperen de un todo de la violencia que vivieron y, perdón, y aparte de la pérdida de sus familias, mirándolo
el mundo de una manera distinta y conviviendo con su dolor. Le doy la palabra a la coordinadora. Bueno, ya analizando un poco para concluir esta parte de este video y de pronto aportar a lo que los compañeros han hablado, definitivamente se concluye que no es lo mismo abordar el conflicto armado desde la parte urbana que desde la parte rural. Primero porque los esquemas de pensamiento varían dependiendo del entorno, a nuestro contexto. Entonces, en el caso donde están las personas que narran y cómo viven el conflicto, como la señora Socorro y el señor Antonio, que están desde la parte urbana, es completamente distinto al caso de Teresa o al caso de lo que habla la reunión que se hace con la intencionalidad de llegar a una paz, a un consenso en cuanto a los excombatientes de la FARC. Recordemos que este impacto, el impacto del conflicto en la vida rural, se ve afectado por desafíos, por esa manera de enfrentar el conflicto en cuanto a la parte agrícola, a la seguridad, a la estabilidad económica, y todo lo que deja y lo que arrastra como tal el conflicto, las cicatrices que deja, la pérdida de los familiares. También vemos algo de resistencia y solidaridad comunitaria, es decir que la experiencia de Teresa, por ejemplo, se ve fortalecida en cuanto a su subjetividad en términos de resistencia, en términos de ese compartir, de esa solidaridad comunitaria y una lucha constante por la supervivencia. Entonces es importante que se tenga este tipo de cosas en cuenta. Lo mismo que el caso de la afiliación de los grupos armados. Acá los excombatientes estuvieron afiliados a un grupo armado y su ideología política se ve obviamente diferenciada en cuanto a su subjetividad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que hace parte de la guerrilla a una persona que de pronto nunca hizo parte de la guerrilla. Acá se abarca desde la lealtad a los ideales revolucionarios, por lo menos ellos le crean una idea. Cuando ellos están siendo entrenados en la FARC, al guerrillero se le crea un esquema de pensamiento cerrado, que tienen que dar la vida por sus compañeros, que la lucha que están teniendo es una lucha legal, una lucha legítima. Y todo esto lo justifican con cualquier atrocidad. O sea, estas atrocidades están justificadas precisamente con estos ideales. Entonces, no es lo mismo que en la parte urbana, que el compañero Juan nos estaba abordando. Entonces, nos queda claro que todo este aprendizaje a nosotros como psicólogos nos enseña a ver la vida de forma teniendo en cuenta el contexto. No es lo mismo una persona que vive en la parte urbana, no es lo mismo una persona que vive en la parte rural, no son los mismos ideales. Igualmente, uno como psicólogo a la hora de trabajar, en el caso dado, tenemos que tener claro este tipo de esquemas para no equivocarnos a la hora de dar un concepto, una opinión, o en el mejor de los casos al intervenir una comunidad que está inmersa en el conflicto armado. El psicólogo tiene la tarea y tiene la responsabilidad de conocer el contexto para a partir de ese contexto y de esa subjetividad poder analizar un caso determinado y dar unas posibles soluciones, unas alternativas, proyectos, campañas, lo que como tal el organismo presenta en ese momento. Entonces, fue un placer estar acá con mis compañeros en este corto video donde entendemos y comprendemos las subjetividades desde diferentes contextos. Muchas gracias, compañeros, todo por este día. Okay, muchísimas gracias, compañera. Gracias a todos.